WorldNet presenta Diálogo, un intercambio internacional de ideas por televisión. Y ahora, desde nuestros estudios en Washington, D.C., aquí está su moderador, el periodista de radio y televisión, Mario Martínez. Buenas tardes y bienvenidos a este diálogo de WorldNet. En el día de hoy, y para nuestra audiencia internacional y para nuestros participantes en Lima, nos complace presentarles un programa sobre la producción de noticias para la televisión en los Estados Unidos. La televisión es un medio poderoso y penetrante. Casi todos los hogares en Estados Unidos tienen por lo menos un aparato receptor de televisión y casi todos los norteamericanos ven varios programas según las encuestas. La televisión es la principal fuente de información para la mayoría de los norteamericanos. Por ello, es muy importante que la prensa televisiva realice un buen trabajo. A pesar de que la presión del trabajo fomenta la superficialidad, los periodistas de televisión tienen la responsabilidad de informar a sus televidentes de forma correcta y objetiva. Los asuntos y noticias más relevantes en los Estados Unidos, un noticiario ha sido reconocido por su excelencia. Es el MacNeil-Lehrer News Hour. El programa informativo MacNeil-Lehrer News Hour es el único en Estados Unidos de 1 hora de duración. El programa se inició en 1983 con la idea de ofrecer algo más que los noticiarios tradicionales. El corresponsal Roger Mudd dice que su objetivo es ofrecer a los televidentes una explicación más profunda de los acontecimientos. Nuestro noticiario encontró lo que faltaba en los demás: la explicación del por qué las cosas pasan. Y esa ha sido la clave del MacNeil-Lehrer News Hour. Los noticiarios de las grandes cadenas solo duran 30 minutos y no tienen mucho tiempo para explicar detalladamente los acontecimientos. En ocasiones se ofrecen pequeños detalles del porqué de una noticia, pero no lo hacen constantemente. Eso fue lo que nosotros creímos que hacía falta. Para poder explicar la razón de los acontecimientos, se dedica la mayor parte del programa al reportaje profundo e investigativo y a entrevistas con periodistas y analistas. Según Mudd, este noticiario se distingue por su disposición a informar sucesos importantes, aunque sean complicados y poco dramáticos. Cuando lo importante para un noticiario es el uso de videos con escenas dramáticas, se distorsiona el programa, ya que no todas las noticias son necesariamente dramáticas o emocionantes. No todas las noticias ofrecen escenas de la erupción del volcán. Hay ciertas noticias que solo requieren un diálogo sencillo y franco. El programa se produce con la participación de un equipo de 100 periodistas y técnicos de Nueva York, Washington y Denver, encabezados por sus anfitriones Robert MacNeil y Jim Lehrer. La reportera Judy Woodruff dice que el programa ha tenido éxito en gran medida debido a la dedicación del personal. La gente que trabaja para MacNeil-Lehrer tiene interés en explicarle a la audiencia el significado de la noticia. Nuestra labor no se puede limitar a recontar los acontecimientos. El programa ha sido premiado en varias ocasiones por su excelencia en el periodismo electrónico. Entre los galardones se encuentra el prestigioso premio Peabody. Su audiencia semanal alcanza los 11 millones. Judy Woodruff afirma que su éxito demuestra que existe una audiencia que quiere y desea una cobertura profunda de las noticias. Considero que hay mucha gente que desea una cobertura más amplia de las noticias, gente que cree que están siendo bombardeados por demasiadas noticias que no son presentadas en contexto ni en perspectiva. Y los televidentes desean y casi ruegan por algo que les ofrezca los antecedentes, el contexto y la historia de la noticia, de manera que les ayude a entender un poco mejor los acontecimientos, las opiniones de distintas personas y por qué piensan de esa forma. A diferencia de otros noticiarios, el MacNeil-Lehrer News Hour no es financiado por anuncios comerciales, sino principalmente por donaciones que otorgan grandes corporaciones con un aporte adicional de la Corporation for Public Broadcasting, las estaciones de servicio público y la Fundación MacArthur.
Para discutir este interesante tema tenemos con nosotros a dos invitados. Lester Crystal es el productor ejecutivo de MacNeil Lehrer NewsHour. Durante 20 años desempeñó varias posiciones en producción y administración para la National Broadcasting Company, NBC, incluyendo años de jefatura en el Departamento de Noticias. Kenneth Keller se desempeña como profesor adjunto en el Departamento de Radio y Televisión en la Universidad del Sur de Illinois. También se ha desempeñado como reportero, productor, locutor y director de noticias en televisoras de varias ciudades de los Estados Unidos. Caballeros, bienvenidos al diálogo de WorldNet. Ahora procedemos a dar inicio a la participación de nuestros invitados en Lima. Una vez más, quiero pedirle a cada uno de ellos que haga el favor de identificarse y dar el nombre de la organización a la que pertenece. Adelante, Lima. Antonio Pineo, América Televisión, Canal 4, Lima, Perú. Mi pregunta sería para el señor Lester Crystal, director de noticias. Se ha mencionado un bombardeo de noticias como un contexto del formato de un noticiero. Mi pregunta ¿es necesario acumular cantidad de noticias o debe haber un análisis profundo, por lo menos de las noticias más importantes que... Bueno, nosotros estamos convencidos en el MacNeil Lehrer NewsHour que lo importante es hacer un análisis en profundidad de diferentes noticias o historias. Y para explicarles un poco cuál es nuestro formato, comenzamos cada programa con aproximadamente una revisión de 7 a 10 minutos de las noticias principales del día, los titulares, cubriendo tanto lo que ha sucedido en nuestro país como en el resto del mundo. Después entramos durante el resto del programa a un análisis en profundidad que representa otros 48 o 49 minutos. El total de nuestro programa es 56 minutos. Y en esos 48 minutos lo que hacemos es analizar 2, 3, quizás hasta 4 eventos o noticias específicas, y siempre esperamos que una de ellas por lo menos sea una de las principales del día. Inclusive esperamos que 2 sean historias o reportajes de importancia para ese día específico. Nuestra opinión o nuestra idea es que la parte más importante para nuestro programa es ese análisis en profundidad, pero además hemos tomado en consideración el hecho de que hay muchos noticieros, tanto en radio como en televisión aquí en los Estados Unidos, y por ende consideramos que para la información de titulares, o sea, el qué, como dijo Roger antes, la gente se refiere a otros noticieros, a otras fuentes, mientras que a nosotros se vuelven para escuchar el análisis, el porqué, el debate. Bien, gracias por la respuesta. Doy mi paso inmediato a mi colega Carlos Paz. Paz, director del programa periodístico de Canal 5, Panamericana Televisión. También para el señor Crystal. Nosotros estamos acá en el Perú y creo que en gran parte de América con noticieros llenos de noticias de violencia, de terrorismo, de actos sangrientos. Quisiera conocer un poco sobre cómo es que en Estados Unidos los noticieros o las cadenas de televisión o los canales de televisión enfocan estos problemas de violencia, qué tiempo le dedican, si tienen algún tratamiento de tipo especial para las noticias de violencia y terrorismo. Bueno, desearía comentar fundamentalmente o hacer un comentario más bien en el sentido de dividir la pregunta en 2 partes diferentes. Por un lado violencia y por el otro lado el terrorismo. Ambos eventos son historias de importancia en este país y reciben gran atención. Nuestro programa no presta mucha atención a historias que son simple y llanamente violentas, a menos de que haya
haya habido un asesinato en masa de alguna naturaleza o algo que tenga que ver con un número grande de personas. Ahora bien, al terrorismo sí le hemos dedicado mucha atención porque consideramos que es un evento, un acontecimiento importante tanto a nivel nacional como internacional, y hemos hecho varios programas de importancia sobre el terrorismo que tienen que ver con los Estados Unidos u otras partes del mundo. Pero debo señalar que al igual que lo que sucede en Lima, se presta atención tanto a las noticias locales como a las noticias a nivel nacional e internacional, y naturalmente las estaciones locales en este país dedican mucho tiempo a la violencia que tiene lugar en sus comunidades, sea que tenga que ver con las drogas o estupefacientes, o si es familiar, o si es violencia del crimen organizado. O sea, estas estaciones locales se ocupan muchísimo de este tipo de acontecimientos, pero no es tan así en el caso de la cobertura por parte de las cadenas de televisión. Nosotros le hemos prestado mucha atención al terrorismo, pero mientras muchas de las estaciones comerciales puedan dedicarse o centrarse más en el acontecimiento en sí, en las imágenes relacionadas con este evento, nosotros le dedicamos más tiempo al análisis, al por qué suceden estas cosas, quién está detrás de este tipo de actividad, cómo se podría modificar o cambiar esta situación. Bill, no sé, quizás tú tengas también alguna idea de cómo otras estaciones cubren este tipo de programas. Bueno, pienso que los canales de televisión tienden a variar en lo que consideran importante o no importante de una época a otra. Por ejemplo, una estación, un canal puede considerar un reportaje sobre policial, digamos, o un asalto, lo considera importante. Otro tal vez no se concentra en este tipo de noticia y se concentra también, tal vez en cosas del gobierno local, municipal. También en cuanto a terrorismo, las estaciones locales la mencionan, la cubren a nivel internacional y nacional. Depende un poco del significado que esto tenga para la audiencia local, los televidentes locales. Depende también los contactos que tengan con una cadena nacional. A nivel local, las estaciones tienen que tener mucho cuidado, precaución, de no ser usadas para obtener acceso a los medios de comunicación a fines de continuar sus puntos de vista o políticos o filosóficos. Lima, Perú. Para Mr. Kenneth Keller, quisiera preguntarle, reconociendo la objetividad y el profesionalismo de los noticieros de la televisión norteamericana, ¿cree usted que los problemas de los países del tercer mundo en general y de América Latina en particular son tratados libres de estereotipos e ideas preconcebidas? Un ejemplo puede ser, consideramos nosotros, el problema de la droga y narcotráfico, donde se le echa la culpa a los países productores de coca como Perú y Bolivia, sin tener en cuenta que el problema de la demanda de Estados Unidos y Europa, que al final es el motivo fundamental para este problema. ¿Cuál es su opinión sobre esta inquietud? Bueno, yo no pienso que la mayoría de las operaciones de noticias locales en este país tienen los recursos para hacer una buena labor o una labor adecuada en estudiar a profundidad un problema como el narcotráfico. Debido a los recursos que tienen estos canales de televisión, tienden a cubrir los aspectos principales de un acontecimiento, como a lo que se refirió el señor Cristal hace un minuto o dos. Yo no pienso que la televisión norteamericana hace la buena labor de ir más allá de cubrir la noticia y estudiar los países, las economías de los países, ese tipo de cosas, de antecedentes, de fondo, o programas como McNeil Lehrer, por ejemplo, que lo hacen, y lo que hacen algunas redes nacionales de televisión para hacer una buena labor
en informal pública. Tal vez él pueda abundar sobre el tema, pero las estaciones locales, municipales, siendo de cosas cotidianas y cosas pequeñas, no hacen, con algunas excepciones tal vez, pero no hacen toda la labor que deben de llevar a cabo. De hecho, actualmente estamos prestando muchísima atención a la cuestión del problema del narcotráfico, y uno de nuestros corresponsales, Charles Hockendahl, ha estado haciendo entrevistas semanales con personas que tienen experiencia directa con problemas relacionados con las drogas, y estamos refiriéndonos sobre todo a las soluciones, buscando ideas para encontrar soluciones, y esto es un poco anticipándonos a lo que el secretario Bennett, que actualmente está a cargo del programa sobre drogas, salga con su programa final respecto al narcotráfico. Hasta ahora la gente con la que hemos hablado sobre este tema, uno de los más recientemente, el alcalde de Bogotá, y antes de él, el señor Manley, primer ministro de Jamaica, y con el alcalde de Bogotá hablamos sobre las percepciones y la responsabilidad de los países, o la responsabilidad creciente de los países que procesan y que son los que envían los embarques hacia los Estados Unidos versus la responsabilidad de los Estados Unidos en cuanto a la demanda. Y él se refirió también y nos explicó las actitudes existentes en Colombia respecto al problema y cuáles son las dificultades que ellos enfrentan para controlar la situación. Y además informó que él tenía una visión muy diferente a lo que había salido en muchos informes presentados sobre los esfuerzos que se estaban haciendo en Colombia. Él mencionó el número de personas que habían resultado muertos en su intento por detener, por ponerle coto al embarque de drogas desde ese país. Pero además mencionó la importancia de que tantos países extranjeros sientan y estén convencidos que es importante hacer algo respecto a la demanda en los Estados Unidos. O sea que esto es algo que por lo menos nuestro programa ha intentado hacer, pero estoy de acuerdo que sobre todo con respecto a esa historia, la concentración fundamental ha venido de las redes nacionales. Quería hacer una repregunta. ¿Cómo no se puede no tener recursos para tratar el problema número uno de los Estados Unidos? Bueno, estoy seguro de que eso les puede parecer a usted una locura total. O sea, para un país que es tan rico como el nuestro, esto parece algo imposible. Y en nuestro programa nosotros tenemos un presupuesto anual de 21 millones de dólares, que parece ser una suma inmensa de dinero. Pero en realidad no lo es una suma muy pequeña. Si se le compara con el presupuesto de las cadenas a nivel nacional. Para responder a sus preguntas, tengo que decirle que en la medida en que ha ido creciendo y aumentando y desarrollándose la tecnología como la que tenemos hoy en día para este tipo de programas, han aumentado los costos en forma astronómica debido a la capacidad de desplazar grupos de reporteros y todo lo que el equipo total que se requiere para presentar una historia a lo largo de todo el país y de todo el mundo. Y con la inflación, los costos han aumentado aún mucho más de lo que han aumentado proporcionalmente los presupuestos tanto para nuestro programa como para las cadenas nacionales. En segundo lugar, vivimos en un país muy grande, donde hay muchos acontecimientos, muchas noticias, muchos reportajes, y hay mucha energía y muchos recursos que tienen que dedicarse a la situación interna, dejando poca gente para que vaya al extranjero, donde la tecnología hace que sea aún mucho más costoso el producir una noticia, y además es más costoso el costo de los viajes y de los alojamientos de estas personas en el extranjero. Siempre podríamos decir que se debiera hacer más hincapié en esto, o sea, en la cobertura a nivel internacional, pero este es un problema que todos enfrentamos. A menos de que ustedes tengan a alguien radicado en un país extranjero que comprenda a
la población de ese país y hable el idioma, pues en menor capacidad está uno a hacer un trabajo adecuado al presentar su reportaje, y la gente que vaya allí simplemente por 1 o 2 semanas no va a lograr presentar algo de tal calidad como lo podrían hacer aquellos que están radicados permanentemente en ese país, y creo que esa es una de las dificultades que enfrentamos. Podríamos inclusive arguir con cierta validez que esa es una de las debilidades por las que no hacemos las cosas tan bien como debiéramos. O sea, el que nos concentramos tanto en el nivel interno no nos deja suficientes recursos ni tiempo para cubrir países extranjeros en una forma más concienzuda y completa. Pedro Zambrano, Canal 13 Televisión. Ustedes los americanos son expertos en rating. Pregunto si la calidad de un noticiero debe medirse a través de un simple rating. Si este señala qué calidad es buena o mala. En nuestra experiencia local, programas sin ningún mensaje o valor cultural cuentan con un mayor volumen de televidentes. Para responder a su pregunta, no, los ratings no siempre equivalen a lo bueno o malo de un programa. Como usted sabrá, hay una gran preocupación sobre ratings a nivel nacional y local, y muy a menudo en la televisión norteamericana se hacen cosas para elevar el rating para ese fin, por un fin que no tiene nada que ver cuán bueno es el contenido periodístico. Es lo que llamamos periodos donde se miden los ratings, donde ciertos programas son observados o producidos, una serie documental, mini documentales, en fin, se producen para ser incluidos en un periodo de esa semana donde se miden los ratings para poder atraer televidentes. Y muchas veces los proyectos no son buenos desde el punto de vista periodístico, pero las estaciones gastan montones de dinero, toda la cantidad de dinero para producir. Algunos son muy buenos, algunos programas de periodismo de investigación muy buenos, pero a veces algunos no son tan buenos. Pero son producidos realmente para mejorar en 1 o 2 puntos el rating en esa semana o en ese periodo de tiempo. Los ratings, decir la verdad, son el pan y la mantequilla de la operación aquí de cualquier estación de televisión, y es con eso que tenemos que vivir. Y aquellos que tienen los ratings más elevados no quiere decir que sean los mejores desde el punto de vista periodístico. Quisiera añadir algo más respecto a la cuestión esta de los ratings. Yo tengo mucha suerte y produzco un programa que no depende tanto de los ratings. Estando en la televisión pública, los ratings no es lo más importante para nosotros, no es lo que más nos impulsa. En la televisión comercial sí representa un factor más importante, porque eso es lo que determina cuánto dinero se puede obtener de la publicidad, y eso va a determinar a su vez la cantidad de dinero disponible para el presupuesto para todo tipo de programas, en este caso para los noticieros. Por ende, los ratings son mucho más importantes para los programadores y productores de noticieros en las cadenas comerciales, y la competencia entre estas cadenas para obtener el rating más elevado es muy seria. Cada semana aquí aparecen publicados en los periódicos el rating semanal y cómo varía entre las 3 principales cadenas de televisión. Es como un campeonato de béisbol o de baloncesto o de fútbol. Quien sale, quedó de primero, quién de segundo y quién de tercero. Yo creo que esto es en un cierto sentido desafortunado. Todos queremos tener televidentes, no queremos estarle hablando a un espacio vacío, y mientras más televidentes tengamos, pues sentimos que un mayor número de personas logra escuchar y ver nuestro mensaje. Pero nosotros no dependemos totalmente de la publicidad para obtener nuestro presupuesto, y las corporaciones que apoyan y auspician nuestro trabajo
no están tan interesados en la parte de los ratings y por ende nosotros escogemos el material que presentamos solamente basándonos en la importancia de esos acontecimientos. Queremos hacerlo claro en la forma más interesante posible y presentar temas que realmente sean de interés para el público, pero creo que es un lujo casi especial el no tener esa carga sobre nuestros hombros en la producción de nuestro programa. Y si me permite agregar algo más, en ese país a nivel comercial los ratings a nivel local pueden realmente interferir con el con el proceso de creatividad, porque las personas están tan concentrados en la importancia del rating y copian mucho lo que funciona para una estación, para un canal, puede funcionar para el nuestro, para elevar los ratings. Debido a esa preocupación, tal vez el aspecto creativo es dejado de lado a fin de tratar de incrementar el nivel de los ratings, de manera que lo que opera en alguna zona del país o en algún lugar no opere en otro. Rolando Osorio del Canal 7. Voy a retomar el tema del colega Homero Zambrano porque esa era mi pregunta, ya me la ganó. Y esencialmente por el hecho de que a mí me parece sumamente importante el condicionamiento en que se encuentran los periodistas cuando quienes determinan la noticia, tanto en la cobertura como en la emisión, están condicionados por los factores del rating, de los auspicios y particularmente porque nos hemos dado cuenta de que lógicamente los noticieros buscan llamar la atención de una mayor cantidad de público y no lo pueden llegar mientras ellos lógicamente no logren un mayor rating con temas de carácter sensacionalista, de noticias más que todo interesantes, y esto nos lo demuestran particularmente, digamos, los casos de noticieros que han investigado asuntos muy conocidos públicamente como Watergate, el asunto de Irangate y otros casos más que han llamado la atención del público en general, porque de otro caso estos noticieros estarían reducidos al ámbito muy pequeño de cierta localidad y no tener, digamos, audiencias muy amplias. Y todo esto considerando de quienes auspician los noticieros son los que respaldan la parte económica, que es un asunto fundamental, particularmente dado que en el Perú el carácter de la mayoría de las empresas de televisión son de carácter comercial. Bueno, yo no estoy realmente muy seguro de cuál ha sido exactamente su pregunta. O sea, comprendo y he entendido que usted se ha referido a la gran presión que existe en cuanto a la cobertura de noticias y la selección de los temas en el sentido de lograr obtener el mayor número de televidentes, y por eso hay muchas estaciones o cadenas que buscan entonces la noticias sensacionalistas. Aquí en este país hay un gran esfuerzo que se hace por ser responsables y evitar el ser sensacionalistas simplemente por ser sensacionalistas. Naturalmente a veces tenemos que lidiar con historias sensacionalistas o sensacionales, pero debiera señalar que en la historia de los News Hours de nuestro programa, los ratings más elevados que hemos alcanzado es cuando hemos presentado informes y cobertura amplia de las audiencias sobre el problema Irán-Contra, y duraron durante un par de meses, y fue cuando tuvimos el mayor número de televidentes. Presentábamos partes importantes, largas de esas audiencias, y creo que le dimos a nuestro público una buena idea, un buen contexto de lo que pasaba diariamente en esas audiencias que duraban durante horas y horas cada día, y a veces le dedicábamos por lo menos de 10 a 15 minutos pasando partes de la audiencia misma y después una buena parte del programa haciendo comentarios al respecto. Nosotros estábamos ahí combinando lo que era popular en ese momento con lo que era periodismo responsable,
y creo que esa es la prueba última al lidiar con una historia de esta naturaleza. Yo iba a responder, ¿no piensa que el televidente es el barómetro, digamos, es el barómetro más importante? Es cuánto más vamos a cubrir una noticia o un acontecimiento. Ellos nos hacen saber de una forma u otra si están interesados en ese acontecimiento o no. Y si no lo están interesados, podemos cambiar y cubrir otro tipo de noticia. Sí, quería hacer una repregunta para una mejor comprensión quizás de lo que quise preguntar, en el sentido de que si ellos no consideran que en cierta forma no se está afectando quizás a la facultad del periodista el hecho de que quienes determinan la orientación del sentido de estas noticias con un carácter quizás mejor sensacionalista para sus intereses económicos, los periodistas deban cumplir este tipo de tareas más que cumplir la función de carácter orientadora e informativa y quizás educativa del medio de comunicación. Para, digamos, a Kenneth Keller, que ha sido reportero y ha debido cumplir quizás tareas dirigidas. Bueno, a lo que usted se refiere es lo que tiene que ver con los recursos que tenemos para cubrir una noticia y el tiempo que tiene un periodista. Yo no he pasado mucho tiempo como periodista, más tiempo he pasado como la persona que le asignaba o le daba historias o noticias a un periodista para que la cubriera, o como director de noticias también, pero trabajando a nivel de un canal local, municipal. Trabajamos en historias o noticias que podíamos trabajar hoy, que podíamos evacuar hoy y mañana pasar a una nueva. Tal vez no es la mejor manera de hacerlo. Si uno toma a un periodista de la cobertura cotidiana o diaria para que investigue alguna determinada noticia, y esto hay que hacerlo, no hay duda, y lo hemos hecho en estaciones donde yo he trabajado, en canales donde yo he trabajado, pero es una carga para el resto del equipo de producción, para que haya material adecuado para poner un programa en el aire todos los días. Y tiene que ver con recursos y el tiempo y energía que uno quiere dedicar una persona o un grupo de personas a una determinada noticia. Yo he visto muchos buenos trabajos de investigación a nivel local, municipal, en mercados grandes de Estados Unidos, que hay mercados pequeños. Yo estaba en pequeños mercados. He sido juez de varios concursos de servicios de telegrafía y demás, y que son excelentes, pero eso no es lo común realmente. Esto se hace, y si el canal puede usar los recursos en ese sentido. Muchos han creado equipos de periodismo investigativo, por decirlo así, que trabajan durante 3, 4, 5, 6 meses sobre una noticia en particular, y tal vez luego no resultan en nada. Pero esperemos que muy a menudo encuentren algo que sea de interés para los televidentes. Ahora, en estos momentos tan difíciles desde el punto de vista económico, cuando se cortan los presupuestos, la tecnología es tan costosa y se reduce el personal, tenemos que tratar de hacer más con poca gente. Estas unidades de investigación de periodistas o información especializada se deja de lado, se ignora. Quizás pudiera hacer un breve comentario en el sentido de que no hay ejemplos, al menos que yo tenga conocimiento de ellos en mi experiencia, donde los patrocinadores o las presiones comerciales hayan determinado cómo se debe presentar una historia específica, un reportaje específico, que hayan impedido que se presente. En realidad es probable que haya sucedido en alguna parte, pero no es la norma. Sin embargo, existe la presión de la comercialización, más como mencionó el señor Keller, en el sentido de que quizás no se le esté dedicando suficiente tiempo a ciertos reportajes, a ciertas historias, o no ocupándose de ciertos temas que pueden parecer ser aburridos o complicados, y por ello se dirige la atención a historias o reportajes de interés más amplio.
pero refiriéndome a un cierto aspecto de su pregunta, ya que parece que usted estuviera implicando que los patrocinadores estuvieran dictándole a los productores del programa lo que deben cubrir y cómo cubrirlo. Yo creo que hay muy poco de eso que se esté dando aquí en este país y al menos en mi experiencia en absoluto no se ha dado. Antonio Tineo, Canal 4. Si el barómetro es el público, podríamos decir que hay que darle lo que le gusta a la gente, pero a la gente no siempre le gusta lo adecuado. ¿No cree que el periodista tiene la obligación y la responsabilidad de establecer qué debe entregarse a su público? Mi pregunta es para Lester Cristal, director de noticias. Well, I certainly think so. Bueno, the primary, yo estoy convencido de que ese es el enfoque fundamental y que la selección debe quedar en manos de un periodista profesional y responsable en cuanto a determinar qué es de importancia, qué es significativo y presentar un informe sobre esto y no utilizar el barómetro del público como el barómetro clave para la toma de esas decisiones. Pero sin embargo, se trata de un equilibrio muy delicado, no es tan simplista la situación como pudiera parecer. Primero que nada, uno quiere presentar historias, reportajes en los que su público esté interesado, que afecte a su público, pero también quiere escoger historias y reportajes que su público debe conocer, a pesar de que no estén interesados, porque van a estar afectados por la misma. Y ese es uno de los procesos delicados de toma de decisión que tiene lugar diariamente. Todos los días tenemos que ponderar con gran cuidado lo que vamos a presentar, no solamente en una forma simplista y sencilla. Esto es lo que tenemos y no vamos a ocuparnos ni a interesarnos en lo que le interesa al público. No, hay que ponderar muy bien lo que se presenta basándonos en cómo eso va a afectar a ese público o al país como un todo o al mundo como un todo. Y a veces esas historias, esos reportajes los afectan en forma tan directa que tienen un interés inmediato. Y creo que siempre se puede lograr una combinación adecuada sin dejar de lado un reportaje o una noticia que aun cuando inherentemente no sea interesante es importante. Yo les pido a mis estudiantes al comienzo del semestre, en la primera clase de noticias en televisión, les pido una definición de la noticia. ¿Qué es una noticia? Y muchos dicen que las noticias son un resumen, el noticiero es el resumen de las noticias que ocurrieron hoy, o el noticiero es la información que precisa saber la gente, en fin, diferentes definiciones. Y yo les digo, cuando llega al final el momento de la verdad, les digo que las noticias son lo que nosotros decimos, los periodistas decimos que son. Y como dijo el señor Cristal, estamos tomando las decisiones apropiadas todos los días. Tenemos que volver a los ratings también. Tenemos que producir un programa en que la gente vaya a verlo, a mirarlo, de manera que es una combinación de hacer historia, de noticias que la gente que necesita saber, y hacerlas de manera que la gente que los ve puedan relacionarse con la noticia y determinar cómo tiene una relación con ellos, una relación importante con ellos a medida de cómo se produce la noticia y el programa. Carlos Paz, de Canal 5. Estamos en el problema, creo que siempre se nos plantea a los periodistas y a los que dirigimos programas periodísticos en televisión y también creo que para periódicos. ¿Qué cosa es lo que debemos de darle a los televidentes o a los lectores? Se ha mencionado hace un rato, creo que el señor Cristal, que Irán Contra fue noticia récord prácticamente últimamente en Estados Unidos. Eso no quiere decir que solo la noticia sensacional de guerra y dramática sea la que acapare la atención. Hace 20 años el hombre fue a la luna y yo recuerdo acá en el Perú nuestro canal transmitió 36 horas seguidas y mantuvo a una audiencia cautiva como jamás hemos logrado con ningún otro tipo de noticias. Y creo que igual sucedió también en Estados Unidos y en el mundo. Y no era una noticia sangrienta ni de guerra, sino era una noticia, una revolución tecnológica.
científica. Pero, en fin, como también lo han dicho ustedes, la noticia tiene muchas definiciones, pero para los periodistas es lo que damos nosotros en un noticiero. Pero al señor Cristal, usted ha trabajado 20 años en la NBC. Ha sido varios años director también de un noticiero nocturno. Entonces, hablando un poco de los ratings y de la televisión con influencia comercial, ¿usted cree que un noticiero como el que usted produce ahora tendría éxito, o por lo menos podría realizarse, si saliera por un canal comercial y con auspicios también comercial, y no de fundaciones y por un canal público? Well, my feeling is that I don't know that our program. En mi opinión, no estoy convencido de que nuestro programa, si es que comprendo adecuadamente su pregunta, yo no estoy seguro de que nuestro programa pudiera tener éxito en una cadena comercial. En términos de la responsabilidad comercial o requerimientos o requisitos comerciales que serían necesarios para poder captar o ganar ratings. Sin embargo, ha habido un cambio en este país en cuanto al mercado de la televisión, y parte de ese cambio significa que con el cable en particular, públicos más pequeños, o sea, los públicos se están dividiendo en públicos especializados, y estos públicos están trabajando para diferentes programas, inclusive las cadenas y sus noticieros han tenido una disminución del público que veía o televidentes que veían o ven sus programas. Así que creo que todavía tendrán éxito estos programas que son vistos por un relativamente pequeño grupo de televidentes. Yo no sé si nuestro formato producido a nivel de una cadena comercial pudiera competir con otros programas a nivel de rating, si es posible que no pudiera sobrevivir. Esa sería una prueba que tendría que hacerse en la práctica y no se puede predecir qué sucedería. Sí puedo decir de que la capacidad de cubrir las noticias que suceden a todo lo largo del mundo, claro, siempre que se pueda en base al presupuesto, con los costos de tecnología, del personal necesario, etcétera, creo que nosotros pudiéramos hacer un programa admirable, excelente, si tuviéramos los recursos adecuados. Y cómo está cambiando tanto nuestra industria, quizás tendría una posibilidad de éxito que no tenía 20 años atrás. De hecho, yo dediqué 20 años o más bien 30 años más o menos en la difusión comercial antes de pasar a la difusión pública. Yo llegué a tener, yo pensé en el pasado que podía funcionar un noticiero a nivel comercial de 1 hora, y todavía lo creo, pero ese es un riesgo que no han querido correr o no han podido correr ninguna de las cadenas comerciales para ver si efectivamente en la práctica funciona, y creo que sería difícil en base a los requisitos de rating que existen en la actualidad. Julio Gashi, Canal 9. Estamos viviendo en nuestro país un ambiente ya electoral. Mi pregunta va sobre lo siguiente, para el profesor Kenneth Keller. Los medios de comunicación en general y la televisión en particular tienen gran influencia, hacen cambiar la opinión de los lectores o sirven como moderadores. Últimamente, este ha sido el gran debate en Estados Unidos. ¿La televisión influye? ¿En qué forma a los televidentes en elecciones generales? La televisión tiene un impacto decisivo en las elecciones. Los medios de comunicación, después de las elecciones del 88, los medios de comunicación están pensando o viendo cómo la televisión en especial, cómo puede evitar ser usado por los candidatos políticos para sus fines particulares.
Es un asunto de uno alimentándose al otro y uno para con el otro, y quién necesita más el uno del otro. Muchos candidatos piensan que están obligados a tener acceso a la televisión durante sus campañas, y uno observa las convenciones políticas como se orquestan en 2 o 3 días o 4 para transmitir el mensaje y el candidato expuesto. Y el señor Crystal, que trabaja a nivel nacional, puede responder a esta pregunta mejor que yo. Pero trabajando con gente de redes televisivas nacionales después de la elecciones, va a tener que pensarse cuál es el papel de los medios de comunicación en las campañas, en la creación de acontecimientos, oportunidades de fotografías, todas esas cosas que los candidatos utilizan. Es una cuestión de si la cola mueve al perro o al revés, y hay que ver qué es lo que la influencia que tiene, y tal vez el señor Crystal nos puede decir algo al respecto. Gracias. Muchos de los profesionales dentro de esta industria han estado justamente discutiendo, conversando sobre estos temas, y justamente estuve con una conferencia, un seminario hace unos meses atrás, donde hablamos del impacto de la televisión sobre la campaña política y a la inversa. Y claramente una de las cosas que nos preocupa es hasta dónde llegar, hasta dónde podemos llegar en cuanto a permitir que sean los candidatos los que establezcan el programa de trabajo, sobre todo con las oportunidades de tomar imágenes de ellos, fotografías a la medida que viajan por todo el país, y después también todas las apariciones que ellos hacen a lo largo de su campaña y las cosas que ellos dicen durante sus discursos de campaña. Pues todo esto impone una responsabilidad sobre nosotros, y hay muchos expertos que consideran que es necesario, y de hecho sucedió en nuestro programa, discutir muy concienzudamente los temas que surgieron, como por ejemplo los del presupuesto a lo largo de la campaña. Además, qué hacer respecto a un candidato que formula algún tipo de acusación, bien sea de buenas a primeras en un discurso de campaña o por medio de una publicidad televisada. Debe eso simplemente informarse, debe analizarse, y qué hubo si algunas de las cosas que sostiene un candidato no son ciertas, se debe hacer la corrección o esperar a que sea el otro candidato quien corrija el error. En esta pasada campaña presidencial, los medios de comunicación esperaron a que fuera el otro candidato, el oponente, quien aclarara las distorsiones que había cometido o había hecho el otro. Por cierto, hay un proyecto de ley, es decir, va a haber audiencias para ver si se promulga o no un proyecto de ley que ya fue introducido en esta semana sobre una propuesta de que los anuncios publicitarios durante las campañas publicitarias que critican al oponente sean hechos directamente por el candidato y no por algún locutor o portavoz anónimo, ya que hay una gran preocupación en este país sobre la publicidad o la campaña publicitaria negativa, ya que no estamos hablando solamente de la importancia de la cobertura a nivel de noticiero de las campañas políticas, sino la importancia que tiene la publicidad política, ya que puede esto tener casi igual impacto e importancia que la cobertura misma de las noticias. Pregunta al señor Lester. Casi como una norma general, los noticieros tienen chicas de rostros bonitos para narrar la noticia. ¿Es la belleza sinónimo de credibilidad? ¿Qué dicen sus experiencias al respecto? Sí. Well, that's a very subjective. Bueno, esa es una pregunta muy subjetiva. Indudablemente todos nosotros los que producimos este tipo de programas, pues vemos a nuestro programa como una visión global del día, o que tiene un flujo dinámico, y queremos tener un final, un cierre del programa con una cierta fuerza, y a menudo tratamos de buscar algo
especial para cerrar el programa. Anoche cerramos el programa con una breve toma de una ópera o un concierto que estaba siendo dirigido por Herbert von Karajan, quien había muerto el día anterior. Y cuando se presenta este tipo de oportunidad, bueno, pues se hace, pero no se debe hacer todo el tiempo, ni hacerlo en lo que nosotros llamamos consuetudinariamente, porque llegaría un momento en el cual ya no sería atractivo para el público. A veces uno encuentra algo triste, a veces algo hermoso, a veces algo que lo estimula a uno para cerrar el programa, y ese parece ser el momento adecuado para presentar este punto final. Pero por lo que se refiere a nuestro programa, al menos, y sobre todo nos interesan los temas de importancia y los análisis de los mismos, creo que sería inadecuado hacerlo de manera arbitraria y como algo consuetudinario. No hay nada de malo. O sea, estamos informando sobre todo el mundo. Y cuando analizamos las cosas desde el punto de vista universal, la belleza tiene algo que ver con lo que nosotros estamos tratando de informar, sea que se trate de una información a nivel local, nacional o mundial. Y pienso que cualquier programa de noticias del mundial tiene un comienzo, un medio y un final. Y hay que encontrar un término medio, una mejor forma para terminar el programa, para tener el programa como una totalidad, no como una serie de historias sin conexión y que se le acabe el tiempo al final. La mayoría de los programas de noticias tienen algo importante al final, sea algo bello, hermoso, algo que tenga algo con la nostalgia, con el pasado, algo que los televidentes puedan entender y añorar. Tiene que tener, en un programa bueno de televisión, de noticias, tiene que terminar bien y adecuadamente. Hay algo más que quisiera mencionar, y es que una característica de nuestro programa son los ensayos, y tenemos un grupo, no dentro de nuestro personal, sino sobre todo son periodistas profesionales, escritores, autores, a los que invitamos para que hagan o presenten un ensayo, y los ensayos pueden ser sobre cualquier tema imaginable, aunque sobre todo se refieren a temas de actualidad, y no le pedimos a estas personas que piensen en las imágenes cuando nos están dando sus ideas, pero sí las ideas son transformadas en imágenes y muy a menudo resultan en una parte estimulante, realmente importante del programa, y casi siempre presentamos este ensayo al final del programa, a menudo debido a la belleza y al interés que el mismo despierta. De vez en cuando presentamos el ensayo como punto de entrada a una discusión, pero muy a menudo lo usamos como conclusión, cierre del programa, y lo hacemos justamente por las razones que el profesor Keller acaba de mencionar. Rolando Osorio, para el señor Lester. Existe una preocupación siempre permanente en el periodismo peruano de cómo tratar las noticias de violencia, los sucesos policiales, atentados terroristas. Hace ya un tiempo hubo un acuerdo denominado Acuerdo del Minuto en el Perú, por el cual los directores de los programas de televisión llegaron a una decisión de no dar más de un minuto las noticias de violencia. Quisiera saber si existe alguna limitación legal o ética para dar las noticias de violencia, al menos en las experiencias de Warnet, y si fuese el caso así, si existiese alguna limitación, ¿no se estaría en alguna medida ocultando la gravedad de situaciones como en el caso del Perú sobre el terrorismo? Bueno, yo no conozco de ninguna limitación o restricción legal que exista en este país en cuanto a la cobertura del terrorismo. A menudo estamos obligados exclusivamente por nuestra propia responsabilidad hacia nuestro público y hacia nosotros mismos. O sea, en el sentido de no exagerar o hacer sensacionalista una determinada historia o reportaje, y ni tampoco ponernos demasiado de la parte de un determinado incidente que podría
pudiera ser inflamatorio, o sea, pudiera ser algo que despertara mucha discusión, mucha controversia, pero hay que ejercer y poner en práctica el buen juicio para evitar el estar creando una plataforma para aquellos que utilizando el terrorismo o manteniendo a rehenes quieran utilizarnos a nosotros como plataforma para poder expresar sus ideas. Sería una gran limitación por parte de los periodistas y de los productores en cuanto a cuánto tiempo concederle a ese tipo de personas que hagan este tipo de petición. Por lo general se les da 1 minuto. Lo que uno quiere tratar de hacer es hacer o presentar un reportaje que sea responsable sin exagerar ni tampoco disminuir, y la restricción de 1 minuto sería muy difícil de mantener. Eso es algo que con lo que tendríamos que lidiar cuando se presente el problema. Bueno, pienso que hay una diferencia entre dar información sobre violencia por la violencia per se, porque generalmente cuando uno tiene un acto de violencia siempre hay una historia, una anécdota atrás de eso, una noticia, una víctima que no tuvo que ver nada con el acto ese.